Bienvenidos sean a Biosfera Podcast, un programa dedicado al periodismo ambiental y la divulgación de la ciencia. Amigos de Biosfera Podcast, es un gusto saludarlos. Mi nombre es Carlos Jiménez y hoy vamos a abordar un tema que en lo personal reviste una gran preocupación. Hemos visto en diferentes escenarios nacionales donde las artes de pesca afectan de una manera terrible a la fauna marina. El arrastre de las redes en el terreno de los barcos camaroneros han arrastrado especies mayores como delfines y marsopas. En Chiapas está sucediendo algo similar, pero con la tortuga marina. No se despeguen de esta emisión. Esto es Biosfera Podcast e iniciamos. Aquademia. Educación a profundidad. Gorditas Don Rafita. Las de convivencia. Llenitas de sabor. Presentan. Bienvenidos sean a Biosfera Podcast, un programa dedicado al periodismo ambiental y la divulgación de la ciencia. Noticias, reportajes, entrevistas y algo más. Conducido por el periodista ambiental Carlos Jiménez. Biosfera Podcast, Biosfera Podcast. Hoy tenemos nuevamente como invitado aquí en este espacio especializado en periodismo ambiental y divulgación de la ciencia, Biosfera Podcast, al maestro en ciencias Arturo Romero Tenor, presidente y cofundador de un concepto innovador en divulgación científica y formación de cuadros a través del conocimiento, que es Aquademia, Educación a Profundidad. Y hoy nos viene a hablar de un tema que lo ponemos sobre la mesa y seguramente va a estar en los temas de divulgación, en los temas de conversación, y esperamos que los tomadores de decisiones tomen cartas en el asunto. Y estamos hablando de la grave mortandad que se ha registrado en los últimos años con una especie que de amenazada pasó a peligro de extinción, volvió amenazada, pero que está en riesgo, que es la tortuga marina. ¿Qué pasa con la tortuga marina? Nosotros, durante el trabajo que realizamos revisando la playa en diferentes puntos del estado, encontramos, o parte de los hallazgos era un gran número de tortugas muertas, ¿no? Evidentemente, todo organismo muere, o sea, el que se mueran es normal, ¿Sí? ¿no? Pero cuando encontramos que ese número de organismos muertos es más que el esperado, nos llama la atención en primera instancia. ¿Qué está pasando? ¿No? ¿Qué los mata? ¿Por qué no hay un ciclo natural. Sí, exactamente. Aquí algo más está influyendo en estas muertes, ¿no? En ese sentido, nosotros necesitábamos identificar algunas evidencias para saber qué sucedía. Entonces, al momento de observar y revisar a las tortugas en la playa, encontrábamos tortugas sin alguna aleta o tortugas con alguna cuerda en la cabeza o pedazos de red en todo su cuerpo. Esas evidencias de alguna manera nos decían por dónde era que más probablemente estaba la situación afectándolas de esa forma y causando una mortalidad más de lo habitual. Necesitábamos tener evidencia directa de que esto sucedía, porque también puede suceder que la tortuga muere en el mar, queda a la deriva y después se enmalle. O sea, que no necesariamente la red la mató o la ahogó, sino que ya ese enredamiento es posterior. Pues no podíamos asegurar que eso las estaba afectando directamente. Entonces, esta situación nos lleva a platicar con pescadores, con las comunidades en la costa, con la gente de las áreas naturales protegidas, de la CEMAM, por ejemplo, aquí en Chiapas, para saber si tenían conocimiento de la situación, si tenían idea de qué estaba sucediendo, pero no obtuvimos mayor información. ¿Qué era lo que entonces se requería hacer? Pues seguir patrullando la playa, pero también en un momento dado poder hacer recorridos en el mar. El sector público no tenía conocimiento de esta situación y entonces las asociaciones civiles, en este caso Aquademia,
se da cuenta de lo que está sucediendo, que puede degenerar en algo más grave, porque la tortuga marina, en este caso, hay varias especies, una de ellas es la golfina, Esa. ¿sí? Y hay otra que en menor cantidad es la tortuga carey, Así que es. llega también al litoral chiapaneco. En este caso, ¿cuál especie ha sido la más afectada o en general? No, justamente por lo que acabas de mencionar, la tortuga golfina es la que más presencia tiene en Chiapas. Sí. Sale a anidar, entonces es la que podemos observar en mayor número. La carey realmente no anida en la costa de Chiapas, pero se alimenta muy cerca de la costa, ¿no? En estas praderas marinas que como se conocen. Ocasionalmente llega a salir una tortuga laúd, pero es un registro esporádico. Y también llega a anidar la tortuga prieta, pero también son registros muy raros. Entonces hablamos que realmente la especie de mayor representación es la golfina, la que sale a anidar y en este caso la que se ve afectada. Aquí es importante mencionar el esfuerzo que se realiza desde los campamentos tortugueros, tanto comunitarios como estatales y federales en el estado de Chiapas. De tal manera que a través del trabajo de patrullaje que ellos realizan es que se puede documentar toda esta información. Se han desarrollado capacidades con un par de grupos comunitarios para poder atender varamientos de mamíferos acuáticos y también para poder hacer el registro, no solamente de los nidos de las tortugas marinas, sino de algunos hallazgos en la playa, como los restos de estos organismos. Y de esta manera es que pudimos y seguimos recabando información para entender qué está sucediendo. Esta misma comunidad, pues alguna parte también trabaja en el mar, de tal manera que entonces podemos tener más información que nos pueda confirmar lo que estamos viendo o nos pueda dar pista de por qué otra parte pudiera ser. De tal manera que la afectación a través de la pesca, de alguna manera, pues además de representar un reto y una amenaza importante, necesitamos saber cómo sucede para que entonces podamos proponer qué hacer al respecto. ¿Y qué te parece si después del corte nos dices qué es lo que está sucediendo realmente? ¿Por qué están siendo afectadas en gran número estos ejemplares de tortuga golfina? ¿Qué es lo que las está afectando y cómo entra en juego las acciones de los seres humanos, sí, aquí en Chiapas, en la República Mexicana? Yo soy Carlos Jiménez. Regresamos. Acuademia. Educación a profundidad. Acuademia. Educación a profundidad. Bienvenidos sean a Biosfera Podcast, un programa dedicado al periodismo ambiental y la divulgación de la ciencia. Amigos de Biosfera 10, los invitamos a que participen en el foro de Biosfera 10, donde podrán expresar sus comentarios y propuestas para hacer de nuestro planeta azul un mejor lugar, conservando nuestra biodiversidad. www.biosfera10.org. Recuerda, el foro de Biosfera 10 está en internet y es para ti. Amigos de Biosfera Podcast, hoy estamos con un experto en biología marina, un experto en fauna, pero sobre todo en varamientos. Está aquí en este espacio de divulgación el maestro en ciencias Arturo Romero Tenorio, que nos está hablando de una problemática que nos debe, más que preocupar, nos debería ocupar. ¿Qué está pasando con los ejemplares de tortuga golfina en específico que llegan a anidar a las costas del litoral chiapaneco en diferentes municipios, porque va desde Acapetagua, Huixla a veces, Tonalá de este lado, son varios municipios. Pijijiapan, Mapastepec, así es. Y entonces se han encontrado una serie de cuerpos de tortugas, cadáveres
que presentan ciertos daños provocados por las artes de pesca. Pero la pregunta natural sería, Chiapas tiene una pesca no tan desarrollada como en otros municipios y sin embargo el daño se está generando, estimado Arturo. Ponías el dedo en la llaga. Acuademia se da cuenta de esto, le da parte a las autoridades, pero no había registro de esta problemática o no tenían conocimiento más bien de esta problemática las autoridades federales. ¿Y qué pasa después de que Acuademia se da cuenta de esto? Aquí debo hacer una acotación bien importante, porque, y esto siempre me gusta mencionarlo, en realidad es un esfuerzo conjunto, ¿no? Porque inicialmente el objetivo no era trabajar con tortugas marinas, al menos de nosotros, inicialmente, eran mamíferos acuáticos, pero al trabajar en la costa, en la playa, evidentemente las tortugas salen a anidar, y nos encontramos con muchas cosas, de tal manera que uno trata de optimizar el esfuerzo para recabar la mayor cantidad de información, aun cuando no se trate de mamíferos acuáticos. Esto lo menciono porque al trabajar en conjunto con las áreas naturales protegidas, con la SEMAN en la costa, ellos tienen a su cargo campamentos tortugueros, realizan un esfuerzo bien importante, observan muchas cosas, toda la dinámica de la costa, y es a través de ellos que nosotros podemos incluso acceder a los sitios, a la información y demás, de tal forma que ellos también se dan a la tarea de documentar todo esto. ¿Por qué? Porque tienen que registrar cuántos nidos hay, cuántos nidos se llevan a sus campamentos, cuántas tortugas eclosionan, etcétera, etcétera, ¿no? Y parte de esa información evidentemente tiene que ver con los hallazgos de estos animales muertos, de estos cadáveres que mencionas. Hoy ya tienen conocimiento de ello. Exactamente. Hoy se visibilizó el problema. Exacto, y se visibiliza gracias a ese esfuerzo en conjunto, ¿no? Muy bien. Entonces, cuando esto comienza a cobrar más relevancia por el número de tortugas encontradas, necesitamos saber qué está pasando. Nos interesa saber qué está pasando para ver si podemos hacer algo y detenerlo, porque todos sabemos que en México las tortugas marinas están protegidas por ley, y están protegidas por ley porque en un momento dado estuvimos a punto de llevarlas a la extinción, ¿sí? De tal manera que cualquier actividad que nosotros quisiéramos realizar con las tortugas marinas, debemos tener anuencia de las autoridades ambientales, en este caso la Dirección General de Vida Silvestre y Profepa. Hablamos de casos específicos. Me comentas que en estos recorridos, en estas prospecciones, como le llaman los biólogos, estas exploraciones que hacen, ustedes encontraron casos que son dignos de exponerlos, muy angustiantes. En este caso, cuerpos mutilados, sí. Enrollados en redes. Platícame de esto. Sí, parte de los hallazgos que definitivamente más nos llamaron la atención fue que las tortugas, incluso no necesariamente muertas, a veces vivas, salían a la playa sin una de sus aletas. Y es increíble ver cómo a pesar de ello siguen viviendo año tras año y siguen saliendo de su mar y así pueden estar toda su vida, ¿no? Te voy a mencionar un ejemplo. En el 2022 salió una tortuga laúd sin su aleta pectoral izquierda y todavía tenía la lesión como viva. Ya estaba sanando, pero como viva. Le pudieron dar atención, le dimos seguimiento y se regresó al mar, porque pues tiene que continuar con su vida, ¿no? No supimos ahí si fue un depredador que la mordió y le arrancó la aleta, o se enredó en algún equipo de pesca, lo perdió, o tuvo algún otro accidente. Pero eso evidentemente tiene una razón, y a nosotros nos interesaba saber. Cuando además de ver tortugas mutiladas, encontrábamos restos de equipo de pesca en su cuerpo, pues ya nos empezaba a dar una idea y nos interesamos en saber cómo se estaba dando esta dinámica en el mar. Porque mucho de esto, a lo mejor quienes estamos en tierra, pues ni sabemos qué sucede, no lo observamos, claro. No nos damos cuenta cuántas tortugas, cuántos equipos de pesca hay, ni nos enteramos de esa problemática.
cuando comienzan a salir con esos equipos de pesca o las encontramos en el mar enredadas, porque también hemos tenido registro de eso en los equipos, podemos entender qué está sucediendo. Aquí el hallazgo nos llevó a entender que los pescadores pues tienen que buscar diferentes recursos. Las redes de pesca que utilizan en muchos casos son agalleras, estas en las que los peces entran, se atoran y ya no se pueden ir, ¿no? Se atoran con las agallas, con el opérculo y quedan ahí. Pero estas mismas redes, estos artes de pesca se están utilizando de otro modo. Ahora también las utilizan para poder pescar jaivas. Entonces también la jaiva, pues, se agarra la red, se enreda, queda atorada y pues ya pueden sacarla, ¿no? Pero entonces, los sitios en donde están llevando a cabo estas actividades, que es muy cerca de la rompiente, no muy lejos de la costa, les lleva a disponer las redes de una manera que cuando las tortugas quieren salir a desovar, se encuentran con las redes de pesca y se pueden enmayar. Y esta dinámica es la que ha causado una gran mortalidad de estos organismos, por lo que entonces es importante y muy necesario realizar alguna actividad para que haya mejores prácticas de pesca, porque los pescadores viven de ello, o sea, necesitan poder obtener esos recursos para vivir, pero necesitamos modificar por ahí las formas, los tiempos, los equipos, incluso a lo mejor no es el más adecuado, de manera que impacte lo menos posible a toda la diversidad, porque ahorita estamos hablando de tortugas, pero esas redes capturan muchas otras especies. Este es un caso de tantos. Exactamente, que puede ¿no? suceder. Exacto. ¿Han cuantificado cuántos ejemplares? Entre 2022 y 2023, hablando particularmente de tortugas golfinas, hubo un registro de casi 500 tortugas muertas. Ojo, las 500 tortugas no tenían todas ellas evidencia de interacción con actividad humana, en este caso la pesca. Pero cuando nos dimos a la tarea de cuantificar de esas 500, cuántas en porcentaje sí teníamos evidencia directa de interacción con la pesca, pues obtuvimos porcentajes de casi el 30%. Es una cifra bastante alta. Ahí tienen ustedes, amigos, una problemática que está vigente, que es actual, que está sucediendo aquí en territorio chiapaneco, específicamente en el litoral del estado de Chiapas, y que visibilizando este problema es solamente como las autoridades, de manera conjunta con la iniciativa privada, en este caso con las sociedades civiles, también pueden poner manos a la obra, capacitando, así es, divulgando, concienzando a la gente, sí, porque una de las problemáticas que tenemos es una falta terrible de educación en todos los ámbitos, y la herramienta más eficaz para hacerle frente a esta crisis sociocultural es la herramienta de la educación. totalmente. Estimado Arturo, muchísimas gracias. Vamos a continuar con esta serie de programas, poniendo el dedo en la llaga sobre problemáticas, pero también las alternativas de solución. Exactamente. Alternativas de solución que a través de la divulgación científica, de la capacitación que está llevando a cabo Aquademia Educación a Profundidad, pueden marcar la diferencia. ¿Dónde te localizamos? ¿Dónde localizan Aquademia, estimado Arturo? Nos pueden encontrar en nuestra página de internet, en las redes sociales también como aquademia.mx, en Facebook, Instagram, YouTube y prácticamente todas las plataformas de audio. Tenemos también nuestro podcast de divulgación científica, entonces también nos pueden encontrar por ahí. Hay unos episodios bien interesantes. Los invitamos a que le echen un ojo, revisen la información, todo lo que tenemos por ahí, y cualquier interesado nos puede contactar perfectamente para ver qué se requiere. No todos son gatitos preparando hamburguesas, hay videos que realmente, audios, podcasts que valen la pena, porque la vida es muy corta, amigos. Ustedes deciden qué hacen con el siguiente segundo de su existencia. Hemos llegado hacia el final de esta emisión. No me resta más que agradecerles su presencia, recordarles que tenemos una cita
con la divulgación de la ciencia y el periodismo ambiental todos los martes y los jueves en punto de las 9 de la mañana a través del 94.7, la nueva FM, la radio que se escucha y también se ve. Y los jueves en punto de las 19 horas, Biosfera Podcast. Sí, aquí, este espacio especializado en periodismo ambiental, único en su formato en el sureste de la República Mexicana y en divulgación de la ciencia. Les comparto la siguiente frase reflexiva de la tribu norteamericana de los indios Creek, ya extinta por cierto, que pudiera convertirse en un epitafio muy irónico de lo que ha sido la presencia de la especie humana sobre el planeta Tierra, y dice más o menos así. Solo después de que el último árbol sea cortado, solo después de que el último río sea envenenado, solo después de que el último pez sea apresado, solo entonces sabrá uno que el dinero no se puede comer. Estimado Arturo, muchísimas gracias. Carlos, un placer, muchas gracias por la invitación. Y bueno, insisto, aquí lo último que me gustaría decir es que a final de cuentas no se trata solamente de evidenciar una situación, un evento o algo que está pasando, ¿no? Se trata más bien de poder entenderlo para que entonces podamos hacer propuestas que nos lleven, si no a resolverlo en su totalidad, por lo menos a mitigarlo. Y ahí es donde nosotros siempre buscamos sumar esfuerzos entre cualquier institución o persona que decida sumarse a todo esto, ¿no? Entonces, por ahí va. Lo que se ama no se destruye. Yo soy Carlos Jiménez. Bye. Aquademia. Educación a profundidad. Gorditas Don Rafita. Las de convivencia. Llenitas de sabor. Presentaron